Muy buenos días, queridos amigos, o como se diría acá en Israel, Boker Tov. Para mí es un privilegio el poder acompañarles en esta ocasión y hoy quiero que meditemos en algunas palabras del libro de Segunda de Crónicas. En Crónicas nosotros encontramos principalmente las historias de los reyes de Israel. Y cuando uno lee acerca de los reyes de Israel, uno siempre va a encontrar acerca de reyes que hicieron lo malo delante del Señor y también de reyes que hicieron lo bueno. Y yo quiero que meditemos en un rey que hizo lo bueno. Lo interesante de este libro es que uno va leyendo Segunda de Crónicas y ve entonces esto que parece una especie de, diríamos, montaña rusa, ¿no? Que sube con reyes buenos y que después baja muy abajo con reyes que hicieron cosas terribles. Entonces, cuando llegamos a la historia del rey Ezequías, acá el autor dedica 4 capítulos a hablarnos acerca de lo que él hizo. Entonces, al parecer es un rey que lo impactó mucho a él, y entonces él nos cuenta la historia mucho más extensamente que otros reyes que solamente se dedican un par de versículos. Entonces, cuando llegamos a este rey, lo interesante es que el rey anterior dice que había cerrado el templo. Había cerrado el templo, se dedicó a adorar a los ídolos, y cuando llega entonces este rey, el rey Ezequías, él obviamente, que fue bueno, abre el templo nuevamente y vemos que él celebra la Pascua, una fiesta que hace tiempo que no celebraban, dice, él la celebra. Entonces uno empieza a ver las reformas que empieza a hacer el rey. Él empieza entonces a derribar todos los ídolos paganos y él invita a todo Israel a que se consagre al Señor. Pero lo que yo quiero que leamos juntos en esta mañana es el capítulo 32. Abran sus Biblias, por favor, en Segunda de Crónicas 32, porque vamos a ver que él hace esta consagración del pueblo a través de la Pascua. En el capítulo 31 usted va a ver que como el templo estaba cerrado y él lo reabre, él empieza a reorganizar el culto. Así que él empieza a llamar a sacerdotes, a levitas, a que vengan a servir al templo. Y entonces él hace también un llamado al pueblo para que traigan al templo los diezmos y las ofrendas. Y usted en el capítulo 31 va a leer cómo todo el pueblo empezó a traer los diezmos y las ofrendas. Y en el capítulo 31 se cumple lo que después dijo el profeta Malaquías, cuando él dijo, hay alimento en mi casa. Y usted lee el capítulo 31 y dice que en la casa de Dios había abundancia de alimento, porque el diezmo era para sustentar a los levitas y sacerdotes. Pero el capítulo 32 comienza con estas palabras. Dice, después que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá. Sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetrara las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron, ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Luego Ezequías se esforzó para reparar todas las secciones caídas de la muralla, erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes de la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo diciendo, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Quiero detenerme acá. Miren, este es un capítulo histórico. Acá tenemos entonces a un rey, el rey Ezequías, y a otro rey, invasor, el rey de Asiria, Sennacherib. ¿Por qué les quiero contar de esto? Porque cuando nosotros que vivimos acá en Israel recorremos un poco Israel,
nosotros tenemos esta divina oportunidad de comprobar cada una de las palabras escritas en la Biblia. No vamos a leer todo el capítulo, pero usted va a ver que Sennacherib, por ejemplo, destruyó Laquis. Y Laquis es una ciudad que está a 45 kilómetros de Jerusalén. Era una ciudad fortificada en un monte. Conquistar una ciudad fortificada, con murallas, con muros, con torres y en un monte, era una tarea muy difícil, pero dice que Sennacherib tenía tanta gente que lo logró. Y entonces dice que una vez que destruye Laquis, él dice ahora a Ezequías, voy para allá, ríndanse. Y si usted sigue leyendo el capítulo, va usted a ver las cartas que escribe el rey Sennacherib. Y son cartas donde él se burla, donde él se ríe y donde él le dice al pueblo, no crean que Dios los va a librar de mi mano, porque yo he derrotado a muchas naciones y ninguno de los dioses de esas naciones los ha podido librar. Entonces vemos que hay estas amenazas. Pero fíjense en el discurso de Ezequías. Ezequías le da un discurso al pueblo para alentarlos. Y vemos acá la confianza del rey. El rey dice, miren, puede que ese rey tenga un gran ejército, tenga mucha fuerza, pero es fuerza humana. Nosotros tenemos al Señor peleando nuestras batallas. Y bueno, a nosotros nos gusta esa parte, escuchar que Dios pelea nuestras batallas. Pero fíjense que aunque Dios pelea nuestras batallas, ¿qué es lo que hace el rey? El rey se preparó para la batalla. Dice que él cortó todos los arroyos para que cuando vinieran estos reyes no tuvieran agua fresca afuera de la ciudad. No solamente digamos que anegó los arroyos, sino que dice que armó a la gente, escudos, dice que construyó una segunda muralla. Entonces él se preparó con todo para esta invasión. Y esto es una lección para todos nosotros. Nosotros sí, tenemos que 100% confiar en el Señor, 100% pedirle que Él pelee nuestras batallas, 100% arrojarnos a su misericordia, porque obviamente quizás nuestros enemigos también pueden ser muy grandes, muy fuertes, pero más grande es Dios. Entonces yo pongo mi confianza en Dios, pero no significa que me quedo de brazos cruzados. Todo lo que me corresponde a mí hacer, yo tengo que hacerlo. Si tengo que levantar los muros, tengo que hacerlo. Si tengo que, bueno, no estamos hablando de una guerra literal en nuestro caso, pero cuando sea una batalla, no sé, ya sea una enfermedad, ya sea otras dificultades que nos pueden sobrevenir, yo también tengo que hacer mi parte. Tengo que ir al médico, tengo que cuidar mi salud, tengo que, no sé, depende del área que quizás yo esté enfrentando una dificultad. Sí, yo confío en el Señor, pero yo también tengo que hacer mi parte, yo también tengo que ponerme las pilas, como decimos en Chile, y hacer mi parte. Eso es una cosa. Entonces, ¿en qué parte vemos que esta parte de la Biblia se comprueba? Si usted sigue leyendo más abajo, yo quiero que pensemos en dos cosas más del capítulo 32. Dice que el rey eh, cierra las aguas, pero a la vez este rey fue un rey que hizo muchas construcciones, y una de las construcciones más famosas y grandes, reconocidas del rey Ezequías, es que él construyó un acueducto. Él construyó un acueducto, un túnel, que secretamente hacía que el agua de afuera entrara en Jerusalén. Entonces, pensando en un sitio donde mis enemigos están afuera, me rodean y esto es una, digamos, una lucha larga, un asedio largo, donde es una guerra contra el tiempo. O los que están afuera se cansan o se enferman, o los que están adentro de la ciudad, rodeados por los muros, mueren de hambre. Entonces esto fue algo genial. Él construyó un acueducto que hasta el día de hoy, si tú vienes a Jerusalén, lo puedes visitar. Es un acueducto que entonces comienza en la ciudad de David y recorre casi 500 metros bajo tierra. Una obra de arte increíble porque para cavar la piedra, y dicen los historiadores que este túnel, imagínense, estamos hablando de el año 700 antes de Cristo, que hayan comenzado de un lado y del otro lado y que se hayan juntado en el medio, ¿cómo lo hicieron? Es algo increíble. Así que yo recomiendo visitar el túnel de Ezequías. Pero bueno, vemos acá al rey confiando plenamente en Dios y dice que Dios envió a su ángel y Dios destruyó completamente a los asirios. Entonces creo que especialmente como este rey se burló de Dios, Dios también entonces ahí le dio su merecido.
Pero más adelante quiero que leamos lo siguiente. Esta es una gran batalla que tuvo el rey y que Dios le dio la victoria. Dios peleó esa batalla, Dios destruyó a esta amenaza de Sennacherib. Pero fíjense más adelante otra historia más de Ezequías, versículo 24. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra toda Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas, especias, así como los escudos y otros objetos de valor. También construyó muchos depósitos para su grano, vino nuevo, aceite de oliva, e hizo muchos establos para su ganado y corrales para sus rebaños de ovejas y cabras. Construyó muchas ciudades y adquirió enormes rebaños y manadas, porque Dios le había dado grandes riquezas. Bloqueó el manantial de la parte alta de Gijón y condujo el agua por un túnel hasta la parte occidental de la ciudad de David, de modo que tuvo éxito en todo lo que hizo. Versículo 31. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Y voy a parar ahí. Sin duda que Dios le dio grandes victorias a este rey, pero tristemente dice que cuando Dios probó a este rey, tristemente este rey falló. Nosotros conocemos la historia porque esta historia está acá en Crónicas, también se repite en Isaías y se repite en Reyes. Dios sanó a este rey, le dio 15 años más de vida, le dio señales que demostraban que Dios iba a cumplir su palabra de sanarlo. Entonces, miren, Dios lo salva de la amenaza de los asirios. Los asirios destruyeron Laquis, destruyeron Samaria, pero no destruyeron Jerusalén. Más bien Dios lo destruyó los asirios. Dios sanó al rey de su enfermedad mortal, le dio 15 años más de vida, pero después dice que Dios probó al rey y el rey falló la prueba. ¿Cuál fue la prueba? Dice que vinieron a verlo embajadores de Babilonia para preguntarle por las cosas asombrosas que habían pasado con él. Pero esa oportunidad que Dios le dio a él para glorificar a Dios, dice que lo que se dedicó a hacer el rey Ezequías fue mostrarle sus tesoros a estos embajadores. Entonces le mostró todo lo que había en su casa, todo su oro, toda su plata, todo lo que está mencionado acá. El rey nuevamente se llenó de orgullo y entonces se jactó de lo que él había conseguido. Y entonces ese fue el pecado de Ezequías. Tristemente, en vez de darle la gloria a Dios, él se llenó de orgullo. Y eso fue lo que entonces más adelante va a causar la caída también de Jerusalén. Entonces, ¿qué lecciones nos quedan a nosotros? Yo sé que este es un grupo de oración. Yo escuché algunos de los pedidos. Dios va a responder nuestras oraciones si nosotros oramos con fe, si nosotros oramos con el corazón, si nosotros nos humillamos delante de Dios. Dios ha prometido que Él va a escuchar nuestras oraciones. Pero ¿cuál es el peligro? Que una vez que Dios conteste mi oración, después, imagínense que, como decía acá acerca de Ezequías, Dios me bendice con riquezas o con otras cosas. Y es lo que siempre le pasa al ser humano. En su momento de necesidad, busca a Dios. Pero una vez que el problema se soluciona, una vez que Dios responde a la oración, muchas veces nosotros nos enorgullecemos y entonces sentimos que todo es gracias a mí, sentimos que esto, bueno, me lo merezco o es gracias a mi esfuerzo y nos olvidamos de darle a Dios la gloria. Entonces, la lección para nosotros es, no importa cuál sea el enemigo, Dios nos va a dar la victoria. No importa cuál sea la enfermedad, Dios tiene poder sobre todas las cosas. Pero todos esos milagros tienen que causar en nosotros, en primer lugar, gratitud, que siempre reconozcamos a Dios, que siempre a Dios le demos gracias, le demos la gloria
y entonces no permitamos que nuestro corazón se llene de orgullo. ¿Quién sabe? En algún momento Dios va a permitir en nuestra vida una prueba. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando llegue esa prueba? ¿Será que me voy a endurecer? ¿Será que me voy a enorgullecer? ¿Será que voy a decir a todo el mundo que esto fue gracias a mi poder, a mi inteligencia, a mi sabiduría? ¿O será que esas oportunidades que Dios me da, yo las voy a aprovechar para decir, no, esto es gracias a Dios? Que la gloria y la honra sea para Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo te invito a que tú dobles rodillas. Sí, depende del Señor, pero no solamente depende del Señor cuando hay problemas. Depende del Señor aún más cuando todo va bien, porque es muy fácil que el corazón se llene de orgullo y que yo pueda pensar o decirles a otros que estas victorias son gracias a mí. No, queridos hermanos, toda victoria y toda bendición proviene de Dios el Padre. Así que siempre a Dios tenemos que darle la honra y la gloria por lo que pasa en nuestras vidas, incluso en las cosas malas. Tú puedes agradecer a Dios, puedes agradecer por las pruebas, porque son oportunidades para depender más de Dios y para buscarlo aún más en oración. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que este día y esta semana sean para ustedes un día y una semana de victorias. Que el Señor les bendiga. Amém.